Y analizamos este dato del día aquí en España con la ayuda de Valentín Bote, director de Randstad Research. Valentín, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿qué valoración hacemos de esta creación de empleo este 2021 con más de 800.000 nuevos empleos y con una tasa de paro que toca mínimos desde 2008? Bueno, vamos a ver, hemos cerrado un año 2021 muy positivo para el mercado de trabajo, pero lógicamente hay que tener en cuenta que veníamos de un 2020 que había sido muy negativo y hemos tratado de conseguir una compensación. En este sentido, se explica el que hayamos tenido ese fuerte crecimiento del empleo de 840.000 personas en el conjunto del año, cuando veníamos justo antes del inicio de la crisis, pues de crecimientos de en torno a 400.000, y también el descenso del paro se explica por el fuerte crecimiento que tuvo en 2020. Es cierto que ahora mismo, si miramos la foto fija, tenemos un volumen de empleo que mejora el que teníamos en el escenario precrisis. Pero, por supuesto, hay que hacer algunas matizaciones para entender el dato. En primer lugar, el hecho de que ahí dentro tenemos todavía aquellas personas que están afectadas por un ERTE, que no son muchas. Bueno, pueden estar en torno a 100.000, 120.000, pero están ahí todavía contabilizadas. También tenemos contabilizados empleos de personas que, aunque están trabajando y han seguido trabajando, pero han generado menos ingresos. El caso de los trabajadores por cuenta propia es muy claro. Son los que mantienen de manera más estable su empleo, pero su facturación ha disminuido y no se ha recuperado los niveles precrisis. Esto explica, en parte, el efecto de lo que llamamos la paradoja de la productividad, el hecho de que estemos lejísimos todavía de recuperar el PIB de los momentos previos del estallido de la pandemia, y todos los apuntes nos orientan al año 2023 en este sentido para recuperarnos plenamente de la caída del PIB, pero parece que en empleo ya hemos recuperado plenamente. Bueno, es cierto que tenemos una recuperación del empleo de los niveles precrisis que solo se explica por el empleo público. El empleo privado todavía está por debajo de los niveles precrisis, pero por el contrario tenemos 222.000 empleos más en el sector público. Y añadimos también ese efecto que comentaba, pues, del trabajador por cuenta propia, de los trabajadores que siguen en ERTE. En definitiva, hay una serie de razones por las cuales podemos ver hoy unas cifras de empleo muy positivas, pero por el contrario, pues un escenario muy lento para recuperar la producción perdida. Bueno, Valentín, esto quizá tiene también mucho que ver con esa paradoja que estamos viendo en los últimos meses y que también hemos comentado alguna vez, ¿no? Que es esa recuperación del empleo, pero no de las horas trabajadas. ¿Cómo está evolucionando, ¿no? Lo hemos visto hoy con los datos de la EPA, esas horas trabajadas, y por qué es tan importante mirar esta magnitud. ¿Qué perspectiva nos ofrece en la foto, ¿no?, que queremos hacer del mercado laboral? Bueno, al final aquí es una cuestión de qué contamos. ¿Contamos personas o contamos lo que hacen esas personas? Y en ese sentido, pues a efectos de medir la producción de un país, el PIB y lo que terminamos generando como sociedad, pues es muy importante prestar atención a las horas de trabajo, no solo contabilizar las personas. Y por eso, pues es una variable que monitorizamos y que vemos, pues, que ha ido progresivamente a lo largo del año mejorando. Sin duda, detrás de esa mejora, sin ninguna duda, está la cuestión de los trabajadores en ERTE. Empezamos el año 2021 con aproximadamente 750.000 de personas en situación de ERTE y cerramos el año en torno a 100.000. Bueno, pues esos son una serie de personas, más de 600.000, que a lo largo del año las hemos estado contabilizando todo el tiempo como población ocupada, pero que a partir de cierto momento, el momento en el que recuperaban la actividad, empezaban a generar horas productivas. Y esto, sin duda, pues es al final lo más importante. El mercado de trabajo está bien, es importante contar personas y saber en qué situación están las personas, pero también muy importante saber en qué se materializa esa actividad.
que realizan. Y ahí es clave la medida de las horas. Otra clave, Valentín, de estas cifras. Tenemos un descenso de la tasa de paro mínimo de hace unos años, ese 13,3%. Es una cifra positiva, sigue siendo muy elevada, por supuesto, pero bueno, es positivo que se reduzca. Pero aquí también hay que poner un apunte, y es una magnitud que a mí me gusta mirar mucho siempre que hablo contigo y con otros expertos, que es la población activa. Porque también hemos visto cómo en esta recta final del año 2021 sí que hay mucho el paro, pero ojo, tengamos también en cuenta que no es solo porque hay más gente que encuentra trabajo, sino porque también tenemos una reducción de la población activa, a pesar de que en el conjunto de 2021 ha crecido, pero que me parece importante hacer el apunte. Sí, es muy importante porque el hecho de que la población activa haya caído en casi 160.000 personas en el último trimestre es lo que permite explicar que creando solamente, digo solamente entre comillas, 154.000 empleos, pues hayas conseguido una reducción del paro de más de 300.000 personas. Y eso, pues lógicamente, configura un análisis del desempleo que no es del todo favorable o no es tan favorable como puede parecer, porque al final es muy importante que la población activa sea muy elevada. La población activa lo que nos está midiendo es qué población en edad de trabajar quiere trabajar. Y es un síntoma muy malo de una sociedad el que una tasa de actividad sea muy reducida, que haya pocas personas que en edad de trabajar quieran realmente trabajar. Y en España no tenemos una tasa de actividad elevada en comparación con la media europea, de hecho estamos por debajo de la media, y es algo que de manera estructural arrastramos como un déficit de nuestro mercado de trabajo. Lo que pasa es que pasa muy desapercibido. Prestamos mucha más atención a la tasa de paro o a las cifras de empleo, por supuesto, pero queda de manera silencioso ese problema en nuestro mercado de trabajo, que es el ver cómo conseguimos generar más actividad y tener a más personas dispuestas a trabajar. Por último, Valentín, que sé que estabas de reuniones y que me has cedido estos minutos. Quería preguntarte por la evolución de la división, ¿no?, entre sector privado, sector público, al final en el conjunto del año 2021. Porque hemos visto durante estos meses muchas voces, ¿no?, que nos decían, bueno, es que hay un gran impulso del sector público y eso estaría detrás de la recuperación del mercado laboral, una forma como de inyección, por así decirlo, ¿no? ¿Qué sucede al final, en la foto final? Desempleo público versus empleos privados. Bueno, aquí distinguiría dos cosas. Distinguiría qué ha pasado en el último año, qué ha pasado en 2021 y qué ha pasado desde que se inicia la crisis. 2021 ha sido un año con una creación de empleo enorme, 841.000 personas, 841.000 ocupados más, y de estos la mayor parte son ocupados del sector privado, 744.000, y solamente también entre comillas, 96.000 ocupados más en el sector público. Pero si hacemos la foto comparándonos no con diciembre o no con el cuarto trimestre del 20, sino con el cuarto trimestre del 19, que fue el último que no estuvo afectado por la crisis, pues ahí la lectura es diferente, porque ahí lo que nos encontramos al compararnos con el cuarto trimestre del 19 es que el sector privado ha perdido 4.000 empleos, muy poquito, 4.000 empleos para una magnitud de 20 millones es muy poco. Pero las cifras están en negativo ahora mismo, en rojo, en el sector privado, pero el sector público ha aumentado su nivel de empleo en 222.000 personas. Y además, una parte de ese empleo público, pues habrá que verlo con el tiempo, pero conceptualmente no tendría mucho sentido que se consolidara una vez que se solucionara la situación sanitaria y la crisis que nos ha traído la pandemia, porque los refuerzos que hemos tenido en sanidad, los refuerzos que hemos tenido en educación, los refuerzos que hemos tenido pues, en seguridad social o en el Ministerio de Trabajo para gestionar algunas ayudas, pues cuando ya no tiene sentido porque hemos superado la crisis, pues es muy probable que ese empleo se revierta. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta de cara a considerar sobre todo lo que podamos esperar para el empleo en los próximos años. Valentín, como siempre, gracias por acompañarnos en el análisis del mercado laboral. Muy buenas tardes. Un placer, como siempre.
Enseguida seguimos con más análisis, vamos a mirar